Majorariato Museum es un juego, o más bien una instalación virtual, que pretende recopilar la historia de mi estudio de videojuegos indie, Majorariato. Y por lo tanto es un proyecto vivo porque según se va creando más historia, pues hay que actualizarlo para reflejarla y recopilarla. La última versión que hice del juego fue de antes de que saliese Golfing Over It with Alba Mayo y solo tiene 3 habitaciones, que es esta, que es la principal, y luego la de Mayotori y la de Twindergarten, a las que se accedía saltando a través de los cuadros. Ahora no funciona porque he tenido que hacer cambios, pero saltabas a los Super Mario 64 y te teletransportaba a otra escena, que era la sala que contenía pues eso, todo el arte e información de estos juegos. Ahora veremos, porque he tenido que hacer, bueno, no he tenido, pero he querido hacer muchos cambios para renovar el museo. Ahora los veremos. Esta es la versión antigua y esta versión estaba hecha con, digamos, entre comillas, falso 3D, porque como yo no sé modelar en 3D, pero quería hacer esto, pues me lo monté a base de planos de Unity, que como podemos ver aquí, esta habitación, en vez de ser una habitación bien modelada como tocaría, pues son simplemente planos puestos así, girados para hacer de paredes y techos y dando el efecto, pues eso, de que es una habitación en 3D. Esto de aquí son cubos alargados y las escaleras están también hechas de cubos alargados. Como esto también es un proyecto no comercial que hago en mis ratos libres y además tampoco sé hacer muy bien cosas en 3D, ¿no? Lo estoy aprendiendo, lo aprendí todo haciendo este juego. Pues también tiene, por ejemplo, el FPS Controller, que es el objeto que controla la cámara y el personaje y tal. Es simplemente un asset de Unity que te lo puedes importar y te viene ya hecho y ya controla el movimiento de la cámara y todo eso. Podemos ver también aquí a la izquierda que tenemos una puerta secreta y una habitación secreta, porque en esta versión, para hacer el juego un poco más interesante y más jugable, pues en cada sala había una habitación secreta que podías encontrar si explorabas y te fijabas bien en las cosas. Es posible que al menos una o dos de ellas, la de Twindergarten, era bastante fácil de encontrar, pero las otras dos eran bastante rebuscadas y hasta donde yo sé nadie las encontró nunca, y ahora nadie las encontrará porque para la nueva versión han tenido que desaparecer. Así que no te pierdas la nueva versión, porque cuando llegue una futura es posible que haya que hacer cambios irreversibles y te pierdas contenido para siempre. Veamos ahora cómo está el nuevo proyecto. Tenemos aquí la nueva escena Museum. Este es el nuevo proyecto en el que podemos ver que ahora está todo unido, todas las habitaciones se juntan unas con otras en un solo escenario, y vamos a echarle un vistazo a una para ver cómo está montada. Esta principal, por ejemplo. ¿Dónde la tenemos aquí? Main Room. Pues tenemos por un lado las luces, que son luces en tiempo real, porque al principio las tenía precocinadas, pero tarda 1.000.000 de horas en crear todas las texturas y no me servía para poder apagarlas y encenderlas, que es algo que también quería hacer. Ahora después lo veremos. Así que están todas estas luces en tiempo real. Hay 4 por aquí, luego hay más por el techo, esta de aquí de en medio, etcétera. Tenemos la arquitectura, que ahora la he hecho, a diferencia de antes que era con planos y falsa, ahora como Unity ha incluido ProBuilder como un add-on que te puedes descargar gratuitamente, que te permite hacer modelar en 3D dentro de la propia aplicación, pues aprendí a hacerlo un poquito. Vamos a verlo así. Y ahora podemos ver que esto tiene ya una geometría, no sé si bien hecha, porque probablemente tenga errores y sea un poco cutre porque no acabo de controlarla bien, pero al menos pues es un espacio 3D de verdad y que me permite hacer cosas menos cuadriculadas como antes, ¿no? Aunque todo sigue siendo rectilíneo, es más fácil hacer estas cosas de aquí, ángulos diagonales y tal. A continuación tenemos los frames, que son los cuadros estos, ¿no? Pues cada cuadro está formado, tiene su nombre y está formado el marco en sí y luego el frame, que es una imagen. Entonces cuando te acercas y clicas en un cuadro, lo que hace es coger el nombre del cuadro que tiene aquí. Por ejemplo, este se llama Card porque es la tarjeta de visita que hicimos de Majorariato, y aquí abajo tengo abierta una carpeta de sources que tiene separada por cada habitación todos los textos que tiene que sacar. El juego está solo en inglés
Y por ejemplo, esta card, pues coge el archivo card que lo lee aquí y te saca la información de First Fast Ever of Majority of Business Cards. Si lo podemos ver ahora en el juego también. ¿Dónde están las cards? Ahí arriba. Si nos movemos y clicamos, nos aparece el texto explicativo. He colocado el mapa aquí de lado sin perspectiva para que se vea bien todas las habitaciones y vemos también que tiene un sistema de luces, porque lo hice en principio por optimizar, porque no sé si me imagino que tener luces en tiempo real en un montón de habitaciones cargadas a la vez puede ser malo, y además porque quedaba bien el efecto. Entonces cuando estás en una habitación, solo esa habitación está iluminada, el resto están apagadas. Cuando llegas al pasillo aquí, ¿veis? Se enciende la siguiente y cuando terminas de pasar del todo se apaga la anterior y bueno, pues queda bastante bien. Aquí en la sala principal hay unas escaleras para subir al piso de arriba y luego además hay otro piso abajo que no tiene escaleras, y para poder tanto subir como bajar hice aquí un sistema de ascensores. Principalmente porque intenté hacer unos pasillos con escaleras, pero era súper complicado y tenía que tener un montón de escaleras hechas con cubitos y tal, y luego poner la textura a cada una, y fue un rollo, y además se me rompía la geometría y no sabía cómo arreglarla, así que al final dije, pues nada, ascensores. Y aquí tenemos este ascensor que nos permite subir y bajar. Esta es la habitación de Golfing Over It. Podemos bajar otra vez a la de Mayotori y una vez más y llegamos a la de Twindergarten. ¿Dónde está aquí? Además, si nos fijamos, los ascensores te siguen para crear esta ilusión de que no se acaba el mundo, ¿no? Porque mira, espera un segundo, si selecciono aquí este ascensor, ¿ves? Este es el de la izquierda, pero estoy subiendo con el de la derecha. El de la izquierda, cuando detecta que he subido, sube también. Esto es para que nunca puedas ver el agujero del ascensor. Si cojo ahora aquí en la escena y elimino este ascensor, pues bueno, no se ve porque está oscuro, pero hay simplemente el vacío. Si salto por aquí, pues nos vamos. Nos caemos porque no hay nada. Entonces los ascensores te siguen siempre y se crea esa ilusión de que no hace falta ningún pasillo porque siempre tienes un ascensor esperándote. Y bueno, eso es un vistazo general a cómo funciona el juego. No quiero enseñar mucho más porque es un juego pequeño y es un juego de exploración, y me haría ilusión que lo exploraseis vosotros mismos. Si queréis hacerlo, hay un link en la descripción con una descarga gratuita a esta versión para que podáis explorarla vosotros mismos. Como dije antes, este juego es un juego vivo que va a seguir en principio actualizándose, y con nuevas actualizaciones vendrán nuevas habitaciones y puede que haya también que quitar o reorganizar material, así que hasta cierto punto cada versión es única. Y al igual que se han perdido algunas habitaciones secretas de la versión anterior, es posible que haya cambios de ese tipo en versiones futuras, así que ¿por qué no bajárselo y echarle un vistazo y pasar unos cuantos minutos entretenidos e informativos? Lo dejamos aquí, gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo.